Shalom, shalom a todos. Bezrat Hashem, vamos a iniciar, con la ayuda de Dios, vamos a hacer unos pesukim de la Torah, Génesis capítulo 46, versículo 1. Y salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beersheba. Obviamente, que si vino a Beersheba es porque salió Israel. Hay salidas que son de carácter físico, y hay salidas que son de carácter espiritual. Hay cosas que hay que dejar físicamente y hay cosas que hay que dejar espiritualmente para llegar a donde Bezrat Hashem se quiere llegar. Dice entonces el pasuk, y ofreció sacrificios y habló Dios a Israel, porque el que salió fue Israel, no Jacob, en visiones de noche, y le dijo a Israel, le habló en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. ¿Está hablando con Israel? Está hablando con Jacob. Es el concepto de Jacob, es el concepto de Israel. Uno sirve a temas inferiores y el otro sirve a temas superiores. Jacob sirve al Ekeb, que es el cuerpo, que es el Guf, de que dijimos hay salidas físicas, hay cosas físicas que hay que dejar, hay que soltar. E Israel, como sus letras lo indican, sirve a asuntos superiores, que están arriba, que están a la cabeza, temas superiores que representa espiritualidad y de que aprendemos que hay salidas también que son de carácter espiritual. Hay cosas que hay que dejar a nivel espiritual. Por eso dijo, la tierra a la que vas no es como la tierra a la que vienes. No pretendas que te funcione en la tierra en la que vas a entrar, tomar posesión para ti. No pretendas que te funcione ahí lo que te funcionaba en Egipto. Son dos tierras diferentes, de modo que son dos maneras de proceder totalmente diferentes. Israel representa todo lo superior, Jacob representa todo lo inferior. Por eso es que Jacob es Ekeb, que es talón, y le pusieron Jacob Ekeb, porque se agarró del talón de su hermano cuando iba saliendo, lo agarró. El sentido es que hay que saber de quién agarrarnos, porque de quien nos agarremos vamos a adquirir cualidades. Entonces, Jacob se agarra de Esab, Ish Asate, hombre de campo, y Esab debió de haberse agarrado de Jacob, que habitaba en tiendas, o el Moed, que es el nombre que se le da a la tienda de reunión, que es el Mishkan. Y cada vez que habla de una tienda, por lo general hace referencia a lugares de estudio, lugares de conexión, de encuentro con Dios, lugares de Torah, lugares de Tefilá, lugares de conexión con Dios bendito. Por lo general hace referencia a esto. Entonces, el pasuk cuando dice, y Dios le habló a Israel en visiones de noche. La pregunta es, ¿por qué le dice Jacob, Jacob? Jacob, Jacob. Y respondió, Ineni. ¿Por qué dices Ineni? Dijo Jacob, Jacob. Cuando Dios dice Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moshe, Moshe, hablamos del concepto superior y concepto inferior, de cómo Dios te ve y cómo la persona se ve. Y hay un punto en el cual cuando los dos se unen, cuando los dos se juntan en ese concepto, en ese principio en el cual Dios habla a la persona, cuando los dos se unen, es cuando las dos realidades, la inferior y la superior, se conectan, se unen. Lo revelado con lo oculto, lo que puedes ver con lo que no puedes ver, lo que puedes entender y lo que no puedes entender. Porque hay un punto en el cual ya no debes mover en base a lo que entiendes, sino en base a lo que crees. Porque si Dios le hubiera dicho a qué tierra va a ir Abraham, entonces no sería el mérito por emuná, sino que sería el mérito por conocimiento. Un conocimiento que es adquirido por una relación. Adán, que conoció a Java, esa palabra de conoció, una relación íntima, es la misma palabra que define el conocimiento, que define la revelación, el mostrar lo que se encuentra detrás del mesober, de la apariencia. Y entonces hay un punto en el cual Jacob, ya no puedes moverte así, no puedes moverte en lo inferior, no puedes moverte en base a lo que ves. Abraham, no puedes moverte en base a lo que ves. Hay un punto en el cual debes moverte más allá, que se llama emuná, que se llama fe. Debes ser fiel a los principios que están regiendo tu vida en el contexto espiritual.
que es la base, la profundidad de la materia, que es lo que tiende hacia arriba. Entonces, debes operar en base a fe y no en base a conocimiento. La conversión de la materia, del basar, del sacrificio, de la carne del sacrificio, a reach, que es el aroma fragante. Dios le habla a Israel, que es el concepto superior, la realidad superior, y le dice Jacob, Jacob, y es en Jacob, Jacob, vemos la realidad inferior y la realidad superior, el concepto en el cual Dios te tiene y el concepto en el cual tú te tienes. Ahora bien, hay que elevar de lo inferior a lo superior y conectarnos con lo que Dios dijo. ¿Cuál es la manera de conectar? Obviamente es en obediencia a la emuná, en obediencia a la fe, que es lo que estudiamos hoy. Pero ¿en qué momento se puede elevar la materia? ¿En qué momento se puede elevar el basar? No hay otra manera que el basar se convierta en reas, que la carne del corbán del sacrificio se convierta en reas, en aroma fragante. No hay manera, sino hasta que el basar, la carne, sea consumida, como dice el pasuk, sobre el misbeach, sobre el altar, con la laila, toda la noche. ¿Hasta cuándo? Hasta que consuma. ¿Qué debe consumir? El basar, la carne, para que entonces puedas operar en emuná, para que entonces puedas mover en emuná, puedas mover en fe. A filo que puede estar delante de ti una contradicción de una realidad, que Dios te dijo que a través de Isaac ibas a tener descendencia, pero resulta que Isaac es lo que Dios te está pidiendo. Y lo que Dios te está pidiendo es lo que es tuyo, lo único y lo que tú amas. Y ese es tu akedah, ese es tu sacrificio. Y entonces cedes en obediencia a lo que Dios te está dicho. A filo que va una contradicción a tu emuná. Pero tú sabes que hay algo detrás que no ves. Y entonces tú quieres dejar de operar en un nivel inferior y quieres empezar a operar en ese nivel superior. Pero hay una contradicción en la realidad. ¿Cómo es posible que esto va a suceder ante esta situación? No veo cómo. Y esto fue lo que dijo Gedeón. Varón esforzado y valiente. No veo solución. ¿Qué le dijo a Hashem? Porque un momento en el cual el Naví, el profeta, está hablando al pueblo, le está diciendo cuál es la razón de lo que les está pasando. Y es importante entender cuál es la razón de por qué están pasando las cosas. Cuando tú entiendes esto, dice el pasuk, porque no escuchaste, porque no obedeciste. Ahora tiene que entender cuál es la razón que todo esto está pasando. Entonces, en el mismo momento, un malaj se le está presentando a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente. Pero llega un momento en el que ya no es el malaj el que habla, es Hashem el que está hablando. Y entonces, ¿qué le dice a Hashem? Ve con esta tu fuerza. ¿Qué significa esto? Primero hay que entender, varón esforzado y valiente, ¿qué significa? El concepto que Dios tiene de ti y cómo tú puedes operar ante lo que está pasando. Dios no va a quedar con los brazos cruzados, algo va a hacer Dios. Por otro lado, es el concepto que tiene Gedeón de sí mismo. Yo no veo lo que tú estás diciendo de mí. No encuentro en ningún lado lo que tú dices de mí. Yo estoy a punto de guardar comida para irme después a esconder. No veo dónde está lo forzado y lo valiente. Es una situación en la realidad que está chocando, no solo con la emuná, sino con lo que tú me estás diciendo. Tú decides qué creer. ¿Qué dice el pasuk? Que Isaac, ¿qué hizo? Sembró en aquella tierra, en una tierra que no era buena y en un tiempo que no era bueno. Y ahí sembró. Filo, que no era un buen momento. Pero él decidió creer en Hashem, porque Dios le dijo, yo te he bendecido. Él decidió creer, operar en fe, convertir el basar en reaj, convertir la carne en aroma fragante, trascender a la acción. Pero ¿cómo hacemos esto? Le dice el pasuk en Jueces 6, ve con esta tu fuerza. Es decir, no requieres más. Ve con esta tu fuerza, es no hagas planes con lo que no tienes. Hagamos planes con lo que hay. Todo lo que va a suceder en base a lo que hay aquí ahorita. Gedeón tiene que entender en este momento, hay una contradicción con la realidad, todo lo que está pasando. Tengo que decidir, o creo a Hashem, o creo a la realidad. ¿Qué dijo Abraham? Hashem ire, Dios mira. Sigamos el rumbo que nos marcó y confiemos en Hashem. Dios sabe lo que va a hacer. Hashem ire, Dios ve. Si tú estás preocupado por lo que está pasando, porque tú ya viste, según duda alguna, Dios lo vio antes que tú. Entonces, confía en Hashem.
Cuando la realidad viene a contradecir tu emuná, tú tienes que ser obediente a la fe, operar y actuar en base a lo que se te dijo. A veces la contradicción con la realidad es tan fuerte que puede llegar a la persona a confundirlo. Le dice Hashem a Jacob, al tirá, no temas. Al tirá no solamente es no temas, es no sufras. No tienes por qué sufrir. Cuando la contradicción llega a ser tan fuerte que puede llegar a alterar a la persona debe operar en obediencia a la fe, a lo que tiene que hacer. Afilo que no es un buen momento en cuanto a la tierra, en cuanto al año, pero yo voy a sembrar. Sembró Isaac y cosechó Mea Sharim. Se le abrieron 100 puertas, cosechó 100%. En el momento que las circunstancias, la realidad, viene a contradecir la emuná, en ese momento dice Hashem a Jacob, al tirá Jacob, no temas. Al tirá, no temas descender a Egipto. ¿Por qué? Porque no vas a descender tú solo, porque yo iré contigo. No sufras. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo Abraham? A Eliezer, no me traigas esposa para mi hijo de aquí, tráela de donde venimos, porque aquí tienen malas costumbres y donde venimos son idólatras. La idolatría se quita, las malas costumbres no. Dijo Moshe, el problema tuyo, Rubén, y el problema tuyo, Gad, que quieres quedar de este lado del Jardín, es un problema de tarbut, es un problema de cultura. Y quiero estar seguro que no es eso lo que te está afectando. Quiero que estar seguro que no tienes un problema a nivel espiritual, que no tienes un problema a nivel mental, que tienes un concepto que tú crees que tus hermanos deben ir a pelear y tú no tienes que ir a pelear. Pero ahora no solamente estoy preocupado de que tú pienses que tus hermanos deben ir a pelear y tú no. Ahora estoy preocupado de que tú digas voy a ir a pelear, a filo que no tienes la convicción de tener que ir, y entonces en lugar de aportar, causas que se pierda la guerra. La primera preocupación es que tú crees que tus hermanos tienen que ir a pelear y no tú. La segunda preocupación es que tú digas voy a ir a pelear, pero no tengas la convicción de ser parte de lo que se está haciendo, y al no sentirte parte de lo que se está haciendo, puedas afectar en lugar de aportar. La guerra se puede perder por causa de ese ta'arbut, de esa cultura, de esa mentalidad que tú tienes, que está afectando no solamente a ti, sino a todos nosotros. ¿Qué es lo que se requiere? Y la respuesta, increíblemente, la da Shlomo Amelech. Él explica cuál es la respuesta. Él explica cómo es que el basar se puede convertir en reaj. Él explica cómo la carne puede convertirse en aroma fragante. Él explica cómo se puede trascender a la acción. Pero él habla algo bastante interesante. Nos da la enseñanza que se puede elevar lo espiritual y conectarse a la realidad superior, conectarse al concepto divino. Porque no temas, varón esforzado y valiente, parece ser que Gedeón no entiende que está hablando de él. El concepto que se tiene arriba tiene un problema de mentalidad. Ve con esta tu fuerza. No te falta nada con lo que tienes. Si cantas solo cuando todo está bien, como Nebuchadnezzar, es un teilín muy bonito. Sube hasta Shamayim. Pero cuando le dio una cachetada, una situación que no esperaba, entonces de Jalila, Nebuchadnezzar, se cayó. Entonces dijeron, mira Shamayim, este teilín no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque solamente canta cuando todo está bien. Cuando la realidad contradice a tu emuná, a tu fe, esa emuná es la que vale. Esa actitud es la que vale. Voy a creer a Dios que voy a salir adelante. Voy a creer a Dios que el negocio va a salir adelante. Voy a creer a Dios que la empresa va a salir adelante. Voy a creer a Dios que el negocio se va a lograr. Voy a creer a Dios que hoy voy a vender más que antes. Pero ve, tú acabas de decir que vienen 7 años de hambre, no dijiste Yosef, ¿cómo se te ocurre tener hijos? Es el mejor momento. Hashem está conmigo. Isaac, ¿cómo se te ocurre sembrar, Isaac, si la tierra no es buena y el año no es bueno? Yo voy a sembrar. ¿Por qué? Porque Hashem está conmigo. Mea Shearim. Es el momento. Esa es la fe que vale. Esa es la fe que es valiosa delante de Hashem. Esa es la actitud que es valiosa delante de Hashem. Cuando vas con esta tu fuerza, cuando vas con esto que tienes, confías en Hashem y sabes que Hashem va a hacer algo y no te va a dejar. Dice el Pasuk, todos corrieron y aquel hombre dijo, no voy a dejar este terreno de lentejas. Este hombre se paró ahí y porque él se paró ahí, Hashem se paró con él. Dios se para donde tú te paras. Párate ahí. Hashem está contigo. Ese es el olá, ese es el corbán que vale. Cuando nadie sabe lo que está pasando, porque cuando nadie sabe qué es lo que está pasando, tú decidiste creer en Hashem. Y sembraste cuando nadie sembró, y te paraste en el terreno cuando todos corrieron, y empezaste a fructificar prurbu, como Yosef, cuando otros tenían miedo de lo que iba a pasar, y Hashem se paró con Yosef, Hashem se paró con Isaac, Hashem se paró con Gedeón, y Hashem se va a parar contigo. Dios nunca nos va a avergonzar.
que todo aquel que miró a Dios jamás fue avergonzado. Bezrat Hashem, que lo que hemos estudiado hoy sea barajá para cada uno de nosotros. Que Dios bendito nos dé y que aún sea para bien. Baruch Adonai Olam. Amén, ve amén.